Hola a todos. Hay verdades que no se ocultan porque no existan, sino porque si se dicen en voz alta, pueden destruirlo todo. Y hoy, en esa pequeña casa que parecía tranquila, todo está al borde. Basta una sola frase para que todo se derrumbe. El viento de la tarde sopla más fuerte de lo normal. Los árboles detrás del jardín se agitan con un sonido seco y el viento atraviesa el patio de tierra levantando polvo fino que queda suspendido en el aire. La luz del atardecer ya no es suave como otros días. Es intensa, casi agresiva, como la tensión que va creciendo poco a poco. En medio del patio, la señora Jay está ahí. Su mirada es fría, fija en la señora Sam como si quisiera atravesarla. ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo? Su voz suena, no es fuerte, pero está llena de desprecio. La señora Sam está frente a ella completamente rígida. Sus manos tiemblan aferrándose a su ropa hasta ponerse pálidas. Abre la boca, quiere decir algo, pero las palabras no le salen. No es como usted piensa. Su voz es débil, pero antes de que termine, ¡cállate! Un grito la interrumpe. La señora Jay da un paso adelante. ¿Crees que no lo sé? Le quitaste el marido a otra y todavía metes al abuelo de mi nieta en todo esto. ¡Qué poca vergüenza tienes! Sus palabras son como una cuchillada, directo al último resto de dignidad que le quedaba a la señora Sam. Fuera de la casa, algunos vecinos ya se han reunido. Nadie habla en voz alta, pero los susurros, las miradas, bastan para convertir ese lugar en un juicio público. ¿Será verdad? Dios mío, yo ya lo sospechaba. Esas voces bajas se filtran y ahogan el ambiente. El abuelo de Maya está a unos pasos. No dice nada, solo está ahí. Pero su mirada duda entre lo que acaba de oír y lo que siempre creyó. Su silencio hiere aún más a la señora Sam. Dentro de la casa, Maya se aferra a Huyen. Tengo miedo. Su voz tiembla. Huyen no responde, solo la abraza con más fuerza. Pero sus ojos siguen fijos hacia el patio, preocupada, inquieta y con el presentimiento de que algo está a punto de pasar. Y justo en ese momento la puerta se abre de golpe. El sonido seco resuena en medio de un ambiente tenso como una cuerda a punto de romperse. Todos, desde los que están en el patio hasta los de fuera, se giran al mismo tiempo. Ye entra. Acaba de volver de fuera. La ropa aún lleva polvo del camino, la camisa un poco desordenada como si hubiera venido a toda prisa. Tiene el sudor marcado en la frente. Su respiración aún no se ha estabilizado, el pecho sube y baja con rapidez. Pero en el instante en que su mirada se encuentra con la escena frente a él, se detiene. No avanza, no dice nada, solo se queda ahí, como una roca plantada en medio del caos. Sus ojos recorren a cada persona en silencio. A la señora Sam, encogida junto a la mesa con las manos temblando sin parar, la mirada aún llena de un miedo que no se ha ido. A la señora Jay de pie en medio del patio con los ojos fríos y una sonrisa provocadora en los labios. Al abuelo de Maya quieto en silencio con el rostro cargado como si llevara algo que aún no ha dicho. Y por último su mirada se detiene en Huyen. Ella está abrazando a Maya, apretándola fuerte como si intentara proteger lo último de calma que queda. Nadie habla, nadie se mueve. El aire es tan pesado que parece que se puede oír el latido del corazón. Entonces la mirada de Ye cambia. Ya no es cansancio, ya no es contención, es una ira contenida al límite. Ya ha dicho suficiente. Su voz suena. No es alta, no es brusca, pero es tan grave que parece hundir aún más el ambiente. Los murmullos fuera de la puerta se apagan al instante. La señora Jay se gira bruscamente. Sus ojos se encuentran con los de Ye. Un segundo, y luego sonríe con frialdad. Llegas justo a tiempo. Su voz se alarga llena de burla. Pero si no sabes nada, lo mejor es que te quedes callado. La frase es ligera como el viento, pero cae como una chispa sobre paja seca. La mirada de Ye se oscurece.
Da un paso al frente. Lento, muy lento, pero cada paso firme, pesado, como si pisara el último resto de su paciencia. Sé lo suficiente, dice. No grita, no aprieta los dientes, pero cada palabra cae como una piedra. Lo suficiente para entender lo que está haciendo aquí. El ambiente empieza a volverse aún más denso. Los que están fuera ni siquiera se atreven a respirar fuerte. Está destruyendo mi familia. Una frase directa, sin rodeos. Maya aprieta aún más la mano de Huyen. Sus pequeños dedos tiemblan. Huyen baja la cabeza, no dice nada. La señora Sam gira el rostro, como si no pudiera soportar mirarlo. Y el abuelo de Maya sigue inmóvil, pero su mirada empieza a dudar. Salga de mi casa. La voz de Ye es firme, sin negociación, sin retroceder. Levanta la mano, señala directamente hacia la puerta. En ese instante todo se congela. Nadie se mueve, nadie se atreve a intervenir. Un silencio tan pesado que asfixia. Entonces la señora Jai suelta una risa. Seca, fría, llena de desprecio. ¿Tú quién te crees que eres? Da un paso al frente. Sus ojos son como cuchillas. Esa casa no es tuya. Esa frase golpea directo al orgullo. Sin rodeos, sin piedad. Y esta vez Ye ya no se contiene. Está bien. Su voz baja, muy baja, pero tan peligrosa que pone la piel de gallina. Entonces hoy la mira directo, sin esquivar, sin evitar. Lo voy a decir todo. El ambiente queda completamente congelado. Huyen se gira de golpe. Sus ojos se abren asustada. Pero Ye no escucha. Todo lo que ha hecho, su voz es uniforme, fría. Todo lo que ha ocultado, cada palabra es como un corte. Y la verdadera razón, no. Huyen corre hacia él, tan rápido que nadie reacciona a tiempo. Le agarra la mano con fuerza. Ese gesto repentino interrumpe a Ye en seco. Todas las miradas se clavan en ellos. El ambiente queda en silencio absoluto. Ye se queda inmóvil. Su cuerpo se detiene un instante. Y luego, muy despacio, gira la cabeza para mirarla. Su mirada ya no es solo rabia. Es dolor. Un dolor tan profundo que no puede ocultarlo. Tú. Su voz baja, pesada. ¿Qué acabas de decir? Huye, no lo mira. No puede. Solo niega con la cabeza. Muy leve, pero firme. No lo digas. Su voz es baja, temblorosa. Te lo pido. Un silencio largo, muy largo. El viento sigue pasando por el patio. Las hojas secas siguen rodando. Pero ya nadie oye nada. Solo los latidos del corazón. Y la tensión que lo aprieta todo. Ye la mira, durante mucho tiempo, como esperando algo distinto. Una explicación, que ella se ponga de su lado. Pero no pasa. ¿Hasta cuándo piensa seguir defendiéndola? Su voz es baja, pero pesa como si cayera sobre el pecho de los demás. Huyen le aprieta la mano con más fuerza, como si soltarla hiciera que todo se rompiera. Yo solo quiero... Se detiene, su respiración tiembla. Tranquilidad. Esas dos palabras caen, suaves, pero como un corte. Cortan el aire, cortan el corazón. Ye suelta una leve risa, una sonrisa sin ningún calor. Solo amargura. ¿Tranquilidad? Repite despacio. ¿Qué clase de tranquilidad? La mira directo a los ojos. Su mirada se enfría poco a poco. Cuando cada día viene a destruirlo todo, nadie responde, nadie se atreve. ¿De verdad crees que quedarte callada arregla algo? Su voz no es alta, pero cada palabra es clara, fría. Huyen no dice nada. Solo se queda ahí, con la cabeza baja, las manos apretadas. Su silencio es la respuesta. Ye la mira, su mirada de la ira, pasa al frío, un frío profundo. Un frío que abre una distancia imposible de cerrar. Él suelta su mano lentamente, sin brusquedad, pero con decisión, como si cortara un hilo invisible. La distancia entre ellos es solo un paso, pero se siente infinita. Está bien, dice, muy bajo,
pero como una decisión tomada. Entonces sigue callada. No vuelve a mirarla, no duda. Ye se da la vuelta. Entra en la casa. Cada paso pesado, lento, como si cargara todo lo que acaba de tragarse. La señora Sam da un pequeño paso hacia él, con voz temblorosa. Pero él no se detiene. No se gira, no reacciona. La puerta se cierra. Un sonido suave, pero resuena con claridad, como un punto final. En el patio nadie dice nada. Maya se aferra a Huyen. Huyen sigue de pie, inmóvil, con la mirada fija en la puerta recién cerrada. Nadie sabe qué está pensando Ye al otro lado. Pero todos sienten que algo acaba de romperse, y esta vez no será fácil arreglarlo. En el patio, el aire sigue ahí, tenso, pesado, tan denso que parece capaz de asfixiar a cualquiera que esté dentro. Nadie dice nada, nadie se atreve a moverse. Pero todos sienten claramente una cosa. Todo ya no es como antes. Huyen se queda quieta. Sus pies parecen clavados al suelo. Sigue en la misma posición desde que Ye se dio la vuelta y entró en la casa. No corre tras él, no lo llama, solo se queda ahí, como si con solo moverse todo fuera a romperse en ese mismo instante. Maya se aferra a ella. Sus pequeñas manos rodean la cintura de Huyen, como un reflejo instintivo. El tío Ye está enfadado. La voz de la niña es muy baja, pero en ese silencio suena con una claridad que duele. Huyen no responde, no baja la mirada hacia la niña, solo la abraza con más fuerza, como si intentara retener algo que se le está escapando de las manos. Sus ojos siguen fijos en la puerta que acaba de cerrarse, sin parpadear, sin apartarse. Pero esa mirada ya no es la de antes. Ya no hay confianza absoluta, ya no hay calidez. Solo queda un vacío, un miedo indefinido y una duda imposible de nombrar. La señora Sam está a unos pasos. Sus hombros tiemblan ligeramente. Sus manos siguen aferradas a su ropa, como si al soltarse fuera a desplomarse en ese mismo momento. Gira el rostro. No se atreve a mirar la puerta, no se atreve a mirar a Huyen, y menos aún a Maya. Una lágrima cae en silencio, sin sonido, pero pesada, tan pesada como todo lo que lleva encima. El abuelo de Maya está cerca de la puerta. Suspira, un suspiro largo, pero sigue sin decir nada. Su mirada se dirige hacia donde Ye acaba de entrar. Hay algo que vacila, algo que ya no es seguro, pero sigue en silencio, como desde el principio. Como si ese silencio fuera la única forma de protegerse, o de evitar enfrentar la verdad. Y la señora Jai sigue ahí, sin prisa por irse. Su mirada recorre a cada persona lentamente. Observa, evalúa, como si estuviera disfrutando el resultado de lo que ha hecho. Y entonces una sonrisa aparece, leve, pero llena de cálculo. Una sonrisa de alguien que sabe que ha encontrado el punto débil de los demás. ¿Lo ven? Su voz suena, lenta, no alta, pero suficiente para que todos la oigan. La verdad se detiene, como si quisiera alargar el momento. Tarde o temprano siempre sale a la luz. Esa frase no va dirigida a nadie en concreto, pero golpea a todos, especialmente a Huyen. Huyen aprieta más a Maya, pero no se gira, no reacciona, no responde. Su silencio hace que la sonrisa de la señora Jai se marque aún más. Ella se da la vuelta, camina hacia la puerta, paso a paso, sin prisa, sin parecer alguien que acaba de ser echada, sino alguien que ha conseguido lo que quería. Los vecinos de pie fuera de la puerta empiezan a dispersarse, pero no se van del todo. Las miradas siguen volviéndose hacia atrás, ojos llenos de curiosidad. Y entonces los susurros comienzan otra vez, bajos, pero constantes. Dicen que esto viene de hace tiempo. En verdad, esto no es tan simple. Esa familia, esas palabras no son claras, no son directas, pero bastan para hacer el ambiente aún más pesado. Pequeños fragmentos de duda se van filtrando, despacio, en silencio, pero peligrosamente.
En el patio solo quedan unas pocas personas, pero el silencio ahora ya no es paz. Es la calma antes de la tormenta. Dentro de la casa, Ye está solo. No enciende la luz. La claridad que entra desde el patio forma una franja larga sobre el suelo. Su sombra se alarga, callada, como él en ese momento. Su mano se aprieta con fuerza, tanto que los nudillos se le ponen blancos, las venas se marcan, como si intentara contener algo que está a punto de estallar. Su mirada se oscurece. Ya no hay explosión, ya no hay ira descontrolada, sino una rabia contenida, profunda, pesada y mucho más peligrosa. Recuerda cada palabra, cada mirada, cada frase de afuera, especialmente el momento en que Huyen le tomó la mano. Lo detuvo. No lo digas, te lo pido. Esas dos frases siguen resonando. Claras, imposibles de borrar. Ye cierra los ojos por un momento. Respira hondo. Pero el pecho sigue pesado. No se aligera en absoluto. Solo un poco más y lo habría dicho todo. Solo un poco más y todo podría haber cambiado. La verdad habría salido a la luz, sin ocultarse, sin malentendidos, sin rumores rodeándolo todo. Pero se detuvo. No por miedo, sino por Huyen. Por esa mirada, por esas dos palabras tranquilidad. Él sonríe levemente. Una sonrisa cansada, amarga. Tranquilidad, murmura, como preguntándose a sí mismo. ¿Qué clase de tranquilidad cuando todo se está rompiendo poco a poco? ¿Qué clase de tranquilidad cuando la verdad está enterrada, pero no deja de filtrarse? Abre los ojos. Su mirada se vuelve más firme, más dura. Hay cosas que no se pueden ocultar para siempre. Hay verdades que mientras más se esconden, más peligrosas se vuelven. Solo que aún no es el momento. Aún no ahora. Pero llegará el día. Y él lo dirá todo, sin dejar nada. Afuera el viento sigue soplando. Las hojas secas ruedan sobre el suelo. El sonido áspero resuena. Frío, sin nada de la calidez de antes. Ya no hay sensación de paz, sino una señal. Una tormenta se acerca, despacio, en silencio, pero inevitable. Y cuando esa tormenta llegue, ¿esta familia seguirá en pie? Lo que ahora se intenta proteger terminará destruyéndolo todo. ¿Ye seguirá en silencio? ¿O llegará el día en que lo diga todo? Y cuando la verdad salga a la luz, ¿quién se quedará? ¿Quién se irá? ¿Qué más aún no se ha dicho? No te pierdas lo que viene, porque todo apenas está comenzando. Với Đệ, hôm nay là một ngày đầy cảm xúc sau 5 năm im lặng, người phụ nữ bất ngờ liên lạc và hẹn gặp. Anh cứ đi vội vàng, đang nhìn ánh mắt sáng rực như thể sẵn sàng khép lại một chương đời cũ. Không khí căng thẳng bao trùm người phụ nữ sau một thời gian dài biệt tâm giờ đây xuất hiện với vẻ lạnh lùng. Ánh mắt kiêu hãnh, cô ta đứng dậy, giọng dứt khoát. Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa, chúng ta hãy chấm dứt ở đây. Từ nay đường ai nấy đi. Lời tuyên bố rơi xuống như nhát dao, khiến nhiều người chỉ khẽ xì xào, ai cũng nghĩ Đệ sẽ đau đớn kéo tay trái để nhắm mắt rồi bật cười nhẹ. Anh đứng lên giật mình, tiếp